Hola, soy el pastor Sebastián Santamaría de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina. Les saludo, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Hoy estamos nuevamente en un segundo video con el pastor y profesor César Arévalo, quien nos va a saludar ahora. César, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pastor Sebastián. Para mí es otro gozo, privilegio estar aquí en tu programa y a través de aquí con los hermanos hablando sobre la doctrina, historia y teología presbiteriana. Un saludo. Gracias, y te agradezco también sabiendo que te has esforzado en el horario. Allí en California son las 6 de la madrugada y aquí en Argentina son las 10 de la mañana. Te agradecemos por eso también. No hay problema. Sí, ahorita todavía en el cambio de clima está oscuro. Creo que todos están durmiendo, pero como dice a quien madruga Dios la ayuda, ¿no? No está en la Biblia, pero es el dicho. Ok. Así es. Bien, entonces hoy vamos a tratar el tema cómo se introdujo la reforma en Escocia y cómo luego después los escoceses elaboraron por medio de 6 grandiosos teólogos en solamente 4 días, cuenta la historia, la confesión escocesa, esa confesión que vino antes de la famosa confesión de Westminster, la cual suscribimos. ¿Quisieras hablarme un poco de la introducción de la reforma en Escocia, César? Claro, sí, es un buen tema porque es un tema importante, pero también no muy conocido. La mayoría se enfoca más en Lutero, Calvino, y de ahí pasan directamente a la Confesión de Westminster. Pero como tú lo mencionaste, entre Calvino y la Confesión de Westminster hay un periodo en donde muchos no lo toman y eso se realiza en Escocia. ¿Por qué es importante eso? Porque es ahí donde la fe presbiteriana germina en el aspecto ya formal, el gobierno presbiteriano, pero no solamente en el gobierno presbiteriano, sino que Escocia, y eso es admitido, afirmado, reconocido por los historiadores, tanto cristianos y no cristianos, que Escocia es fue el único país o la única nación en Europa en el tiempo de la Reforma donde se aplicó la doctrina reformada en el aspecto político, social y eclesiástico. Entonces, si alguien pregunta o si queremos, digamos, señalar en qué país se aplicó los principios de la Reforma, es Escocia. Y los principios de la Reforma en Escocia fueron los más avanzados porque cuando se habla de reforma, reforma es un término muy general en donde muchos se meten ahí y dicen, oh, yo soy reformado. Pero cuando se habla reformado presbiteriano, entonces ya se hace más específico qué clase de reforma, qué clase de liturgia, qué clase de gobierno de iglesia, pero no solamente eso, sino también su aplicación a nivel nacional. Entonces, eso es donde muchos inclusive se pierden, porque dicen, ¿cómo nacional? Iglesia nacional, no, no solamente iglesia nacional, sino gobierno. Entonces estamos hablando ya del aspecto político. Entonces ahí donde muchos tal vez con mentalidad anabaptista, inclusive evangélicos, dicen, oh, la separación de iglesia y Estado, que no tenemos que meternos en política. Entonces saltan a conclusiones equivocadas porque no conocen la historia. Entonces hay que afirmar desde el principio, y lo vuelvo a reafirmar ahorita para los hermanos o los que están escuchando, el gobierno presbiteriano no está separado del aspecto del Estado político de la nación. Al contrario, lo involucra. ¿Por qué? Porque los dos creyeron que tanto la iglesia y el Estado están bajo el señorío, el reinado meditorial de Jesucristo. Ok. Exacto. Estaba leyendo un poco para estar con la historia en fresco. Sí, Eh, y hablaba ya que en el siglo III, cuando los primeros cristianos fueron expulsados por las persecuciones en aquellos 3 primeros siglos, muchos de los primeros cristianos emigraron evangelizando hasta las riberas de Escocia.
allí en Escocia, ya desde ese siglo, desde el siglo tercero, aunque después tuvo su, digamos, su bache con los problemas de las doctrinas del romanismo. Sin embargo, en aquellos primeros siglos se conservó la doctrina de los apóstoles, el canto de los salmos en la congregación, la forma de gobierno presbiteriana que ya traían de los apóstoles y todo lo demás. Esto influyó mucho para que después la reforma en Escocia se asentara firme, como tú has dicho, ¿no? En todos los aspectos, tanto social y eclesiásticamente. Sí, es cierto, antes que entre la reforma propiamente dicha, ya estaba lo que se conoce como la proto-reforma, lo cual quiere decir que cuando entraron los reformadores, ya había gente que había escuchado el Evangelio, no católico romano, sino el Evangelio bíblico. No estaba organizado, Uh no -huh. estaba organizado, pero ya había gente que sabía y parece que estaban ya ellos esperando el momento indicado. Entonces es ahí donde las raíces reformadas comienzan ya a establecerse, crecer hacia Escocia. Sabemos que los que fueron a Escocia después, más adelante, uh, escoceses, pero con la idea reformada, uno de ellos muy conocido es el que estuvo con Lutero, se llama George Hamilton, ¿no? George Hamilton Ajá. fue un joven escocés que salió de Escocia, fue a Alemania y estando en Alemania, en ese tiempo donde estaba la reforma en todo su apogeo, él escucha el Evangelio, el mensaje de Lutero y, uh, y como todo joven en ese entonces, todos se quedaron impresionados por el mensaje y la razón que muchos les gustó el mensaje es porque estaba hablando de estar libres de la esclavitud teológica romana, Ajá. que en ese entonces la gente estaba cansada de esa liturgia. Entonces este joven dice, wow, esto es tremendo. No solamente es de teología diferente, sino que hay una liberación. Muchos se sintieron liberados al escuchar el mensaje de la Reforma a través del mensaje de Lutero. Y él vuelve a Escocia con ese mensaje, justificación por la fe. Él pone en práctica casi todo lo que se leyó de Lutero y como era de esperarse, el clero establecido en Escocia pues se enoja, ¿no? Dice, no puede ser. Pensábamos que estaba solamente en Alemania, pero ahora se viene a Escocia. Y como era costumbre de ese entonces, pues inmediatamente planes para reprimir y una represión drástica, una represión radical, no solamente claro, le decían no hable, pero el muchacho, el joven, totalmente inspirado por el mensaje, como se dice en inglés, on fire, o sea, estaba con fuego espiritual, emocional y todo porque era una doctrina totalmente revolucionaria. A él no le importó las amenazas, él siguió predicando y siguió predicando al punto en donde sus mensajes se llegó, comenzó a ser escuchado en el pueblo escocés y mucha gente ya empezaba, aunque ya sabía, ya esto le confirmaba, pues la gente estaba feliz de escuchar el mensaje así y también, y eso era el peligro. Las autoridades eclesiásticas de ese momento dijeron, no, tenemos que reprimir, tenemos que aplastar este mensaje a través de esta persona y vemos pues que uh, inclusive hay un historiador católico escocés, Mark Dilworth. Él es católico escocés. Él inclusive reconoce que este joven Hamilton trajo un cambio y él pone así, aquí lo pongo, dice, ellos se dieron cuenta, hablando de los católicos, que había una necesidad de reforma y las cosas deberían de ser correctas. Los mismos católicos dice eso, dice aquí el historiador católico. Pero ellos no pensaban que la reforma iba a ser tan rápido. Ellos sabían que la gente quería salir de la iglesia y los reformadores sintieron que cada cosa estaba
yendo a su lugar, y ellos querían que la base religiosa sea cambiada. O sea que la cosa era que los mismos católicos sabían de que estaba mal la situación en Escocia, pero ellos querían que el cambio no sea un cambio en donde, en otras palabras, querían que haya cambio, pero que se mantenga la estructura. ¿Me entiendes? Claro. O sea que, ok, que cambie, pero hay que ser igual. Hamilton decía, no, si va a haber un cambio, tiene que cambiarse todo, porque hay mucha corrupción, ¿no? Corrupción empezando desde los curas, que eran ignorantes, inmorales. Cuando dice ignorantes se refiere a que ellos no sabían lo que, inclusive muchos no sabían leer, y así se ponían a explicar a gente que también no sabía leer. Entonces era ciego guía ciego. Aparte, una vida inmoral en ese momento en Escocia y en toda Europa, no solamente en Escocia, los curas pues tenían hijos ilegítimos y vivían en la misma parroquia. Vivían, o sea, la gente sabía que el cura tenía su concubina y sus hijos que vivían dentro de la misma parroquia donde estaban. O sea, no era un secreto, ¿no? Estaba abierto y la gente estaba cansada de eso. Y aparte también los rituales, la liturgia que era en latín y ellos hablaban escocés y decían como, ¿qué es lo que está diciendo? Y la Biblia pues tampoco estaba traducida. O sea que era un caos literalmente terrible la situación en Escocia en momentos, estamos hablando en el 1500 y antes, 1500, donde ya estaba entrando la reforma. Eh, más o menos en esa época era lo mismo que cuando Cristo vino y lo describe Lucas, Juan, perdón, lo describe como que estaba todo asentado en tinieblas, ¿verdad? Era la misma situación. La gente estaba ignorando la verdad escritural, la palabra de Dios, sus principios esenciales, y esta inmoralidad era vista a nivel digamos, racional, no a nivel bíblico, de decir, no, lo que está haciendo el cura está mal, porque los mismos curas se autojustificaban a sí mismos en su propia ignorancia, ¿verdad? Sí, Era, exactamente, exactamente. era así, digamos que la inmoralidad que reinaba en la iglesia era justificada por la ignorancia bíblico-teológica de los que estaban sobre el pueblo, ¿verdad? Sí, hay una... La, Sigue, sigue. ahora cuando Hamilton viene y propaga las doctrinas de la Reforma, la justificación por la fe atacaba directo a la médula de la teología de Roma, ¿verdad? Porque estos curas ignorantes, la base que tenían conocida era las doctrinas de hombres que enseñaba Roma. Y en esa doctrina se encontraba lo que Martín Lutero batalló primeramente, ¿no? La salvación por obras y tantas otras doctrinas, ¿no? Que ponían cargas pesadas en los hombres, pero ni ellos mismos las podían llevar, como dice también la Escritura, ¿verdad? Así es, así es. Hay una parte aquí, saqué un extracto de un libro de historia. Esto es de historia católica, para que no digan de que estamos poniendo solamente de protestantes. Eh, Dice que la situación era tan terrible, terrible en Escocia, que los obispos católicos estaban viviendo en esplendor en las catedrales, donde habían los edificios gloriosos, mientras que la gente estaba no solamente ignorante, pero más allá de la pobreza. Y las iglesias se habían convertido literalmente en un lugar en donde no había nada de ayuda espiritual. Los escándalos eran tanto, decían que los gobernantes, las reglas para ser célibes, en la cual se esperaban que los clérigos y los sacerdotes sean así, fueron ignorados totalmente y era una burla en Escocia hablar de un sacerdote que era célibe. La gente se burlaba cuando decían, no, ese sacerdote célibe, porque sabían que era mentira. Por ejemplo, el arzobispo de la Catedral de San Andrés, donde predicó Knox, él tenía viviendo ahí no menos de 8 hijos ilegítimos.
Oh, Y todos sabían eso en la Catedral de San Andrés, mientras el obispo de la ciudad de Morey tenía 9. Los monjes, porque había monasterios ya en toda Escocia, mantenían mujeres en el monasterio, ¿no? Y era increíble porque ahí era donde la gente católica enviaba a sus hijos, según ellos, a ser monjes. Entonces, cuando ellos iban, ¿qué es lo primero que encontraban? No encontraban al monje, sino a prostitutas, ¿entiendes? Y uh, de las prostitutas, pues tú sabes, en el monasterio es donde ya habían monjas, que se puede esperar que muchas de esas monjas eran de esa forma de vivir. Entonces estamos viendo una corrupción moral terrible, o sea que era una inmoralidad, monasterios, catedrales, monjes, la gente podía ser ignorante, pero no en ese aspecto, ya sabían, no, aquí todo está podrido en ese. Entonces estamos viendo que la situación en donde la reforma comienza a tomar uh, raíces en los años 1500, ya socialmente, eclesiásticamente, ya estaba totalmente podrido. Justo en el momento donde la gente estaba esperando algo nuevo, es donde Hamilton, y después de él, de su muerte, que fue el primer mártir escocés cuando muere quemado, y hay inclusive el sitio donde lo quemaron, es un lugar histórico, como un pequeño museo, está en Escocia, y hay una placa donde dice su nombre, la ciudad, y el año. La gente que va puede mirar eso hasta ahora. Uh, y luego ya viene su muerte, como siempre se ha llamado, es la semilla, porque de ahí en adelante los curas dijeron, bueno, ya murió un hereje, ya está bien. No, de ahí ellos no sabían quién era Knox, no sabía quién eran los pactantes, o sea, era mucho por venir. Solamente su muerte, diríamos, fue como una pequeña puerta que se abre para lo que va a venir después en Escocia y hace un cambio político, religioso, nacional, que inclusive afecta, como tú dijiste, inclusive a Irlanda, Inglaterra, por lo que venía. Y ellos no se imaginaban lo que estaba viniendo. sí, un historiador católico romano también cita que ellos decían, no los quemen en la hoguera públicamente porque el humo y el hedor de ellos infecta a todo el pueblo. Es decir, Sí, que sí. estos martirios hacían que la gente enardezca por la doctrina y se dé cuenta de la corrupción de Roma y de que estos hombres, aunque eran pequeños hombres en una gran nación, incendiaron los corazones de muchos con la verdad del Evangelio, ¿verdad? Sí, sí, y eso es reconocido, inclusive no solamente por historiadores católicos o protestantes, sino por historiadores agnósticos y ateos. Eso es reconocido. Ellos de una forma, diríamos, de mala gana, tienen que reconocer que sí, en Escocia, ellos lo llaman, claro, de un lenguaje diferente. Ellos dicen, por ejemplo, Calvino, dijo, ¿no? Las enseñanzas de Calvino transformaron Escocia. Y evidente, eso es evidente. Estaba leyendo un artículo de un comunista, inclusive escocés de su propio país, dice, tengo que reconocer que mi país, así dijo, aunque no me guste, tengo que reconocer que los que cambiaron fueron los pactantes, ellos dijo. Los pactantes hicieron un cambio radical, el único país en toda Europa en el tiempo de la Reforma que aplicó, así dice, las enseñanzas de Juan Calvino, a través de Knox, a través de Hamilton y a través de otros más, ¿no? Que cambiaron Escocia y él dice, y la evidencia está en los pactos nacionales, y de ahí pasaron a Inglaterra, ¿no? Pero se quedó, y ¿dónde está la iglesia presbiteriana de donde nace? Nace, él dice, de los radicales, revolucionarios, rebeldes, pactantes, así lo llaman ellos, revolucionarios, rebeldes, radicales, pactantes. Sí, sí, la historia es muy interesante, como el celo por el Evangelio, el celo por la verdad ha causado un choque impactante. Y sobre todo los institutos de Juan Calvino fue el tomo de teología Maximus, digamos así, fue como un estándar que pudieron utilizar los pactantes. Y, la figura de
que entró en Escocia con poder después de Wishart fue John Knox, ¿verdad? Sí, claro, claro. Wishart fue también otro mártir después de este joven Hamilton y él fue, diríamos también abiertamente oponiéndose al, no solamente ya a los curas, sino también al reinado inglés, porque ellos eran también católicos. Y justamente por su fe reformada, él también fue sacrificado, fue torturado, fue perseguido y quemado por los católicos. Fue el gran amigo de John Knox. Entonces, todo eso, hasta ese entonces todavía Escocia y los demás no sabían o no habían escuchado a John Knox. Entonces, John Knox, después de la muerte, entra en el escenario, digamos, como la figura prominente en ese entonces, ¿no? Pero también él ya, ya va más allá. Cada uno es como que añadía una piedrita más y sobre esa piedra otra piedra más y ya estaban edificando poco a poco en Escocia y es interesante, todo reformador o todo el que se dice reformado debería de estudiar la reforma en Escocia. ¿Por qué? Porque es ahí donde se aplican todos los principios presbiterianos, ¿no? No, por eso vuelvo a repetir y lo voy a hacer énfasis siempre. Eso no está limitado solamente a un grupo, iglesia local, como para decir, bueno, no, ellos lo aplican a toda la nación, a toda la nación. Eso incluye iglesia, incluye Estado, porque ellos decían, es imposible que Dios sea Dios solamente de la iglesia y que el Estado pues gobierne como quiera. No, todos se someten a la autoridad de Cristo. Eso no significa de que ellos van a meterse al gobierno de la iglesia ni la iglesia decir, sino en el aspecto, hay una separación en el aspecto de función, pero no una separación en el aspecto de sumisión. Los dos se someten a Cristo, la regla es Cristo. El Estado hace su función, pero al mismo tiempo es el ministro de Dios para el bien de la iglesia. Y la iglesia hace su misión, pero al mismo tiempo tiene que inspirar, como decía también Busser, ¿no? Tiene que inspirar y entrenar a los ciudadanos para que toda la gloria sea para Dios. Por eso que el principio puritano, cuando dice para la gloria de Dios, muchos no saben, no es solamente un título de un libro. Para la gloria de Dios viene a ser el resumen principal de la razón por la cuál es el propósito principal del hombre en la tierra. ¿Cuál es? El glorificar a Dios y ser feliz y glorificarlo para siempre. Y Exacto, eso aplica, claro, eso aplica a todo. exacto, este principio, es decir, la ley moral de Dios, conocida como los 10 mandamientos, Sí, no son solo para el pueblo de Israel o para la iglesia, ¿m? Sino que son para todos, porque manifiesta la perfecta y agradable voluntad de Dios para sus criaturas, ¿verdad? Es la regla de la vida para todos, no solo para la iglesia, que debería buscar con celo y con amor vivir de acuerdo a los principios de estos mandamientos, ¿verdad? Ahora, si me permitís mostrar el corazón de este último hombre que citamos, de George Wishart, sí. en un escrito de un conocido historiador, dice, cuando estaba en la pira, su ejecutor le rogaba que lo perdonara. Dice, Wishart besó la mejilla del ejecutor, diciéndole, adelante, he aquí una muestra de que te perdono. Cumple con tu oficio. Uno, uno que estaba cerca le dijo, ten ánimo. Él respondió, este fuego atormenta mi cuerpo, pero en ninguna manera deprime mi espíritu. Esta ejecución se llevó a cabo en 1546, justo antes de que entre John Knox. Fíjate, esto es para mostrar que aquí estos reformadores amaban a Cristo y morían en la fe. Y eso es vivir para la gloria de Dios y morir para la gloria de Dios. Morían sabiendo que entraban a la gloria con Cristo su Señor, ¿no? Ya, y Wishart, otra cosa también, fue al igual que Hamilton, el primer mártir, influenciado también por las ideas de Lutero. Ahora, muchos dirán, oh, eran luteranos. No, hay que hacer una diferencia.
no estamos hablando de los luteranos actuales que han perdido su herencia y para ellos es simplemente a un aspecto religioso. Estos luteranos no eran que seguían a Lutero, sino que tomaron el mensaje de Lutero, que es diferente. ¿Me Exacto. entiendes? O sea, ellos no decían somos luteranos como los de ahora, sino que tomaron el mensaje de Lutero porque en ese entonces era el mensaje de Lutero que estaba resonando en toda Europa. Entonces, Sí, el mensaje de inclusive, Lutero era justificación por la fe. Entonces, en ese inclusive sentido tenemos que hacerlo. sí, perdón, profesor. Sí, Inclusive me trajiste a memoria que el gran teólogo de la Reforma, Juan Calvino, él en muchas ocasiones le dijo a sus seguidores, yo soy luterano, ¿no? Por causa de que él había tomado también esos claro, principios, había mamado esos principios de escriturales y teológicos que Martín, años antes que él había sí, eh, insistido en que sean escuchados, ¿verdad? claro, pero y la diferencia no es que, y cuando decían eso, no se están refiriendo al luteranismo actual, que es romanismo, que han cambiado inclusive la teología de Lutero, liberales, sino está hablando de la esencia misma, diríamos, la raíz cruda, exactamente original del mensaje reformado, que Calvino, como todos saben, cuando digo todo porque es así, todos saben, lo desarrolla y va más que ello. Lo desarrolla de una forma teológica en donde ya cuando Knox escucha y va a Escocia, porque recordamos que aquí ya entra Knox, entonces Knox, su carácter siempre ha sido un hombre que no tenía miedo, expresaba sus sentimientos, muchos lo llamaban, por eso lo odiaban, las reinas lo odiaban a este hombre, y, pero él inclusive fue, la razón que fue a Ginebra era porque no le habían aceptado entrar a Inglaterra. Eso muchos no sabían. Entonces él dijo, ¿y ahora dónde voy? Como quien dice, ¿no? Me cierran la puerta, quedaba solamente Ginebra. Por la providencia él va a Ginebra, ¿y qué encuentra en Ginebra? A Juan Calvino. Y en ese entonces estaba la Academia de Juan Calvino, muy conocida en Ginebra, en el aspecto, ese es un tema que se puede tratar más adelante, muy conocida en toda Ginebra y en Europa. Y en Ginebra, pues él bebe de toda la, la misma fuente original del propio Juan Calvino. No le contaron a él estaba escuchando al propio Calvino las enseñanzas de la Reforma, que ya después cuando fue a Escocia, pues ya él fue teológicamente preparado a una revolución, diríamos así, ¿no? Sí, exactamente, sí. Inclusive a John Knox, cuando ya entran en Escocia y se establece, lo llaman el primer puritano, o el padre del puritanismo escocés, ¿verdad? Sí, Eh, sí, sí, claro, sí, porque él entra, Knox absorbió tanto uh, la, la, la verdadera y pristina enseñanza reformada, tal como lo enseñó Calvino, tal como la original, que él va encendido. Ese hombre está prendido en fuego cuando va a Escocia. Él dice, aquí voy a quemar. Y cuando se refería a eso, era todo al episcopado, que Enrique VIII ya estaba mandando ahí, a los curas, al catolicismo. Diríamos que fue un anticatólico, no en el aspecto de solamente oponerse a ellos, sino en el aspecto doctrinal, porque él ya había visto la diferencia de lo que hicieron en su país y escucha el mensaje de Calvino. Entonces, oh, aquí hay algo que lo que necesitamos en Escocia, ¿no? Y más la muerte de Wishart y de Orter. O sea, él estaba al tanto de la situación que está pasando en su país. Entonces, hasta cierto punto fue él como escocés dice, bueno, yo no quiero que mi país se quede así. Yo quiero algo mejor. Entonces, tengo que ir y él también pues va y se junta con un grupo de personas donde, como sabemos, da lugar a muchos cambios y abre otra vez la puerta más amplia para lo que va a venir años después. sí, inclusive me gusta mirar también los dos aspectos, el corazón de este pequeño hombre, porque era pequeño de estatura, pero gigante en la fe, ¿verdad? Te Eh, en, identificas con él, te identificas con él, hermano.
Sí, John Knox, cuando está en Ginebra también, no solo ve esta, digamos, leche pura del Evangelio predicado por grandes hombres, principalmente por Juan Calvino, sino que también ve un centro de evangelismo, porque la Academia de Calvino, recordemos, fue un centro de evangelismo donde se refugiaba a hombres, se los preparaba y se los volvía a enviar. Esto ocurrió vivamente en John Knox. Y también tenemos que notar que en Ginebra también se había logrado que la reforma reformase el gobierno también. Y esto es lo que Knox fue encendido allá. Y no fue encendido solamente con una mente teológica. Lo bueno de esto es que la reina María, cuando estaba siendo enfrentada por él, dice, le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que al ejército de toda Escocia, ¿verdad? Era un hombre ardiente en la oración, en la búsqueda de las escrituras y la teología pura de la reforma, ¿verdad? Esas Sí, son cosas de notar, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que aparte de Lutero, que fue odiado también porque tenía un carácter, le llamaban brusco, y él hablaba lo que pues pensaba. Knox era otro odiado, y él era odiado también porque a él no le importaba, su escrito en contra de las mujeres que gobiernan causó revuelo, ¿no? Hoy en día, inclusive muchos reformadores, muy refinados, entre comillas, ni siquiera quieren mencionar a Knox porque dicen, no, que fue bruto, no, que él ni siquiera era teólogo. Estamos hablando de uno de los primeros protagonistas de la Reforma en el siglo XVI. Entonces, no se puede uh, descontarlo solamente porque algunos modernos neo-reformados o neo-presbiterianos o lo que llamas están vendidos a la política actual y quieren hacer una revisión histórica de la historia. No, la historia es tal como es. Presbiterianismo tuvo sus orígenes ahí. Y solamente ese es el principio, ¿no? Y quisiera mencionar también que antes de que hubieran ya el Pacto Nacional de 1638, que va a ser por otro tema, ya hubo otro pacto. Y aquí está donde entra Knox. Déjame decirte, esta banda de reformadores escoceses ya habían firmado un pacto que se llamaba, o lo llamaron, los señores de la congregación, que fue originalmente llamados también la fiel congregación de Cristo en Escocia. Eran 5 nobles escoceses protestantes en la mitad del siglo XVI que favorecían una reforma en la iglesia de acuerdo a los principios protestantes y ellos estaban promoviendo una alianza inglesa-escocesa. Fue en el año 1557 que un grupo de escoceses se opusieron al matrimonio de la reina de Escocia María con el de Francia, porque eran católicos. Entonces, ahí vemos entonces cómo los reformadores estaban inclusive involucrados en el aspecto político. Entonces, firman ese primer pacto, 1557, para trabajar y hacer de Escocia, mira, una nación protestante reformada. Y los Exactamente, sí, sí, eso. Entonces, exactamente 10 años después que entrara Knox al país. Knox exacto. entró en el 47, 1547, con esta revolución teológica y ya 10 años después se firmó este pacto. Sí, fue el primer pacto, y no solamente un pacto, fíjate, era un pacto nacional, aunque fueron 5. ¿Por qué digo nacional? Porque ellos estaban demandando, o su propósito era hacer de Escocia una nación reformada protestante libre de las ataduras católicas. Ahora, hay una parte aquí donde ellos mandan una carta en el año 59, 2 años más tarde, mandan una carta al Parlamento, en donde firman más personas. Knox está ahí ya, Knox inclusive se une con otras personas más, entonces ya va agrandando el número de personas. Inclusive está el puritano inglés también, Christopher Goodman, de Inglaterra. ¿Ves? Entonces Ajá. él se une a ellos. Y quiero leer para que vean y escuchen también los hermanos el contenido de la carta.
Y aquí dice la carta, esa carta fue enviada en 1560, es corta. Dice así, escribimos, dicen ellos, los que firmaron, entre ellos Knox, cómo fuimos manejados, suprimidos por extraños e invadidos por el fuego y la espada. Cuando dice por el fuego y la espada está hablando de las hogueras y la espada por el debate acerca del verdadero ministerio de la palabra de Dios. Se refiere al debate entre católicos y protestantes. Y la libertad de este reino, hablando del aspecto político, que como podemos ver ahora se toma efecto en la forma más cruel, ellos estaban siendo perseguidos, y de manera intempestiva por la fortificación del puerto principal de este reino, Leyte, y el fortalecimiento previsto de San Andrés. Lo que está diciendo aquí ellos es que la política del reinado de ese entonces habían cerrado el puerto donde entraba y también habían tomado la catedral de San Andrés de una forma cruel. Y han, dice ellos, usado tanta crueldad sobre aquellos cristianos, hablando de los protestantes, que les dieron más crédito y fueron asegurados por ellos para que todos otros puedan tomar ejemplo. Lo que están diciendo aquí ellos es que estas personas agarraron a los líderes y comenzaron ellos también a perseguirlos y los pusieron en la hoguera para que la gente vea de ejemplo, para que no sigan las ideas protestantes. Y ellos siguen. Y sin embargo, ellos pretenden nada menos llevarnos a lo mismo, si Dios les permite, a la esclavitud salvaje y hacer más conquistas bajo una autoridad agresiva hacia la destrucción completa de nosotros y de nuestra posteridad. Fíjese. Y como lo hemos visto continuar en su persecución injusta y nuestra fuerza es tan pequeña como para resistir su tiranía, pensamos, bueno, buscar apoyo de nuestros vecinos en Inglaterra, los cuales nos han concedido a nosotros, como ahora puede ser visto claramente, con un ejército que vino por el mar y por la tierra, que esta tierra los acoge marchando al día señalado. Fíjate el contenido de la carta, es pequeña, pero ya están hablando, porque esta carta la envían al parlamento inglés, donde les piden ayudas. Este es un asunto muy importante de entender cómo desde el principio los reformados estaban pendientes y activos en el aspecto político de la nación. Ellos dicen en Inglaterra, los escoceses aquí católicos están que nos persiguen, nos están esclavizando y si nos esclavizan nos van a poner a destruir y nuestra posteridad, necesitamos ayuda. Apelan a Inglaterra y Inglaterra les ayuda a ellos. Ahora, Inglaterra los ayudó también en aspecto político, ¿por qué? Porque ellos no se llevaban bien con los franceses. Pero estamos hablando de 1560, falta por lo menos unos 80 años más, donde en esos 80 años más hay una evolución política, ideológica, protestante, presbiteriana, en donde nos va a llevar a lo que se conoce como el gran pacto nacional de 1638 en Edimburgo, Escocia, y antes de eso, después, ellos hacen su confesión de fe. La confesión de fe es tremenda. ¿Por qué menciono eso? Porque la confesión de fe fue escrita por los 6 Juanes o 6 Johns. Entre ellos todos se llamaban su primer nombre John y estaba ahí Knox, y lo hacen entre 4 o 6 días y lo hacen tan rápido a la confesión de fe, donde ahí muestra la teología protestante original de Escocia, presbiteriana, y la cual esa confesión de fe en el 1560 que lo hacen, lo utilizan para el Pacto Nacional de 1630. Entonces vemos una continuación teológica protestante, ¿no? Vimos en sus principios Lutero, Calvino, Knox, y sigue. Esto está siguiendo, hasta este punto esto está progresando, está evolucionando. Sí, sí, sí. Sin embargo, estos fueron los eminentes líderes de la Reforma y bajo ellos había miles, así como has dicho, el pueblo era perseguido porque había entendido y ya se le había extendido las escrituras para que ellos puedan corroborar las verdades bíblicas contenidas en la teología que se estaba procurando instalar, ¿no? Tanto en ese primer pacto ya hay un darse cuenta, como decía esa carta, de toda la esclavitud que había promovido Roma y había apoyado el gobierno civil
y cómo ellos lograron por la verdad del Evangelio romper esas cadenas, ¿no? Y liberarse por medio de la gracia de Dios y de al otorgar una teología pura y sana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, una vez que sucede eso, para el año 1559, hay una parte aquí donde quiero leerlo. Esto sucede en el año 1560, después que muere la reina María Sí. de Guisa. Dice aquí que el pueblo escocés dice que estaba suplicando delante del parlamento a través de los nobles protestantes, estaban protestando acerca de las corrupciones del catolicismo romano, y ellos estaban buscando no solamente eso, sino querían abolir el dominio papal. Fíjese, abolir el dominio papal. Por eso los llaman a ellos revolucionarios y anarquistas. La petición de los protestantes exclamaron, y esto dice, Knox escribió esto, dice, nos ofrecemos nosotros mismos para demostrar que en todo esto, estas habladurías de los clérigos, no existe ningún ministro legal, hablando de los católicos. Ajá. Si por la palabra de Dios, si por la palabra de Dios practican lo que hacen los apóstoles y por sus propias antiguas leyes, ellos van a juzgar de su propia elección. Nosotros nos ofrecemos nosotros mismos para demostrar que todos ellos, o sea, los católicos curas, son ladrones y asesinos, rebeldes y traidores a la autoridad inclusive del imperio y de los reyes y príncipes. De ahí que ellos no son dignos de estar dentro de esta nación. O sea, eran palabras fuertes. En respuesta a esto, el Parlamento entonces dirige a los nobles protestantes y ministros a crear un plan, dice, con principios. En otras palabras, que hagan un resumen de la doctrina que ellos van a mantener. En otras palabras, lo que ellos decían, ok, ustedes dicen que saquen al papado, entonces ustedes denos algo para llenar ese vacío, o sea, la doctrina, ¿qué es lo que ustedes van a creer? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 4 días, la confesión escocesa fue escrita por John Winram, el primer John Ajá. Spottiswoode, the second John Willock, John Douglas, John Rowe, and John Knox. Entonces, por eso se llama los 6 Knox. En 4 días, el Parlamento les pide a ellos que hagan una confesión de fe, la cual es la base, y lo hacen en agosto 17, 1560. El documento fue leído 2 veces, artículo por artículo, delante del Parlamento, y los ministros protestantes estuvieron ahí como un solo hombre, listos para defender la causa de la verdad en cualquier evento que alguien pueda refutar la creencia que estaba ahí. O sea que ellos no solamente estaban leyendo el Parlamento, la confesión 2 veces, sino que estaban listos de refutar o si alguien se paraba y comenzaba a criticar. Cuando el voto fue tomado, la confesión fue ratificada solamente con algunos voces disidentes que Ajá. inclusive no producieron ninguna razón por qué, y dijeron, nosotros creemos como nuestros padres creyeron, nomás decían ellos, pero eran pocos. La gran mayoría ratificó el documento, la confesión de fe, y la confesión de fe es un testimonio público de la verdad. La Iglesia de Escocia, entonces, de ahí en adelante, 80 años más tarde, ¿no? Cuando hacen la confesión, el Pacto Nacional, usan la confesión de 1560, y al mismo tiempo, cuando hacen esa confesión, recuerda, cuando hacen el Pacto Nacional, luego viene que la firma de la Liga y del Pacto. ¿Aló? Sí, sí. Siga, ¿Sí? siga, profesor, que Ok, estamos escuchando. entonces viene, y también la Iglesia de Escocia ratifica um, la asamblea, las confesiones de la asamblea de Westminster, pero eso ya viene unos 80 años después. Se debe entonces de enfatizar
que como ven, el desarrollo, no doctrinal diríamos, pero el desarrollo en cuanto a pactos. Entonces vemos que fue en 1557 con los 6, la banda de los señores de Escocia. Luego vino la Confesión 1560, y luego de aquí en adelante, ya unos 80 años más tarde, ya viene lo que se conoce como el Pacto Nacional de 1630, en donde incluye en su confesión de fe, porque está dividida en 3 partes, la confesión de fe escocesa de 1560. O sea, el aspecto, entonces vemos doctrinal, está siendo en forma sistemática, pero también es la base fundamental de la fe protestante presbiteriana escocesa, original de Escocia, ¿no? Exacto, exacto. Yo aquí debajo del video, los hermanos que quieran van a tener los links para poder leer la confesión escocesa original. Los va a llevar a nuestra página oficial de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina, y ahí podrán leer esta confesión completa, y ahí van a poder ver cómo la fe reformada fue plasmada y creída por toda la nación. Ahora, el pacto nacional sería un buen tema para tratar en otro video. Sí, yo sugiero que el Pacto Nacional se haga bastante fuerte, y me gustaría leer sí, apenas unos puntitos sí, sí, de esto. Dice, el pacto obliga al covenanter, es decir, a los pactantes, a los que habían hecho este tratado, a la Iglesia y a la nación y a la posteridad, bajo un juramento solemne, mantener la fiel religión reformada, con todo el corazón, a través de todo el tiempo venidero. Wow. sí. Ese era el pacto nacional, tremendo. No solo lo hicieron para ellos, no solo para ese tiempo, sino que ellos estaban mirando el futuro, para todas las generaciones. No era un pacto hecho delante de hombres solamente, aunque estaba siendo por hombres ordenados por el gobierno civil y para la posteridad. Y con el firme pacto con Dios, los hombres con Dios, de ser fieles. Y fijemos unos puntos más, dice, trabajar por todos los medios legítimos, marquemos eso, para recuperar la pureza, de ahí puritanos, ¿verdad? Y la libertad del Evangelio, quitando todas las innovaciones humanas de la Iglesia. Ahí está hablando específicamente de Roma, del romanismo, ¿no? Todas las innovaciones, ¿no? Haber introducido dentro de la adoración al Señor cosas inventadas por los mismos curas romanos, por los mismos papas y por la gente con ideas innovadoras, ¿no? Como los anabaptistas y otros grupos que se manifestaron después de la Reforma. Ahora, otro punto más, y acá viene bien fuerte, dice, aborrecer y detestar las doctrinas y las prácticas corruptas del romanismo. ¡Wow! Bien directo, sin pelos en la lengua, como se dice aquí, ¿no? Sin dejar nada por alto, sin vergüenza, porque era defender la pura verdad del Evangelio. Resistir bajo juramento de Dios todos los males y corrupciones contrarios a la religión reformada. Alguna gente duda, ¿no? Y si la religión reformada debería ser la religión oficial de nuestro país, en Argentina, en California y en donde sea. Y nosotros declaramos que la religión reformada es la religión de Cristo, es la verdad, es la iglesia del Señor. Nosotros somos la verdadera iglesia católica, ¿verdad? No como el romanismo ha querido robar ese nombre, como aclaramos en el video anterior, ¿no? Católico es iglesia universal, ¿no? Sí, sí, Yo, sí, exactamente, sí. yo creo que deberíamos dejar hasta este punto el video. Agradecemos nuevamente tu participación, César.
estamos felices de poder estar haciendo estos materiales que creo son de edificación para el pueblo del Señor, y esperamos hacer más, poder tocar el pacto nacional de una forma más profunda y tocar estos puntos y poder hablar de las doctrinas esenciales de la reforma, ¿no? Sí, el Pacto Nacional va a tener que ser más de una sesión porque es amplio, y al mismo tiempo porque cada elemento tiene que ser explicado en su contexto y que los hermanos que escuchen, especialmente los evangélicos, sepan qué es eso, qué es el presbiterianismo. Si no se conoce esto, como dije en un tema que escribí, te llamas presbiteriano, entonces tienes que leer esto. Y ahora lo digo, los que se llaman presbiterianos tienen que escuchar esto, porque es la raíz, es nuestra herencia teológica, y cuando lleguemos al punto del pacto entre las naciones, quiero terminar esto, que no existe el gobierno, cualquier gobierno ya sea en cualquier país o estado, no tiene el derecho los gobernantes de imponer su propia política o religión si esa política o religión va en contra de Cristo, su reinado y de la ley de Dios. Eso sería y es una violación abierta y una rebelión a la ley de Dios, porque existe solamente una fe, un Señor y un Cristo. Y si alguien dice, bueno, ¿cómo podemos resolver los males sociales? Entonces que los gobernantes reconozcan a Cristo en sus constituciones y que también hagan un pacto. Aunque para la Anabautista suene esto, oh, están mezclando religión y Estado y sacan sus argumentos. No, solamente hay una fe. Entonces, si hay una fe, ¿por qué abrir alianzas con otras fe que no son fe? Solamente hay un Señor. Entonces, ¿por qué reconocer otro Señor si solamente hay uno? Solamente hay una verdad y una religión verdadera. Como decían los presbiterianos, la religión verdadera, el presbiterianismo, porque fue y es el gobierno diseñado por Dios en el Antiguo Testamento para su iglesia. Eso, hermano. Amén. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo video. Ok, Agradecemos al pastor y profesor César Arévalo y les pedimos que se suscriban aquí a nuestro canal y que sigan en Facebook. Tanto el profesor César tiene su canal de Facebook con el nombre de Verdad Bíblica, y también la página. ¿Cómo es tu página, César? Soli Dei o Gloria. Soli Solideo Deo Gloria. Gloria. Ajá. Ok, vamos a incluir ese link para que los que están viendo puedan entrar a la página, que es del profesor, que es muy buena, contiene teología, historia y doctrina de la Reforma, y es un alimento sólido para hombres y mujeres que quieren crecer en Cristo Jesús. Le damos gracias por estar mirando este video. Adiós. Adiós, adiós.